Esta noche en el sur de la frontera, Estados Unidos advierte a México sobre muro flotante en el río Bravo. La remesa promedio global es de $349 según informes. Estados Unidos extendió permisos de trabajos para los tepecianos hondureños. Conoceremos la experiencia de un retornado guatemalteco. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar contándoles que Estados Unidos ha revocado más de 100,000 visas en el primer año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo con un discurso antiinmigratorio, una cifra récord según informó el gobierno. El Departamento de Estado indicó que miles de visas fueron revocadas por la Comisión de Delitos, entre los que se incluyen agresión y conducir bajo los efectos del alcohol. El Departamento de Estado informó que 8,000 visas de las visas han sido revocadas a estudiantes y el Departamento también de Estado informó que 8,000 de estas eran para los jóvenes. La Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre la presencia de barreras flotantes en el río Bravo con el objetivo de impedir la migración ilegal hacia territorio estadounidense. La advertencia enfatiza que el muro en la frontera sur no limita tierra firme, sino que incluye medidas sobre el caudal del río. Según la publicación en redes sociales, quienes intenten cruzar el río encontrarán boyas naranjas y vigilancia constante a lo largo de más de 800 kilómetros en la frontera natural entre Texas y Tamaulipas. La embajada indicó que cada tramo de la frontera estará reforzada para prevenir cruces ilegales entre los puertos de entrada y exhortó a los migrantes a regresar a su país de origen y no arriesgar su vida. La publicación advierte, y cito, serás detenido y deportado, ni lo intentes. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, que entre otras informaciones nos hablará sobre el estado de emergencia en Minnesota tras el incremento en las redadas de inmigrantes. Adelante, Ernesto, buenas noches, un gusto saludarte. Roxana, buenas noches, un gusto poderte saludar y también a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. Temas muy importantes y el panorama migratorio en los Estados Unidos cada vez se torna más tenso, principalmente en ciudades que son lideradas por los demócratas. Iniciamos de inmediato con la información y es que en los últimos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene congelados el proceso de visado para al menos 75 países en el mundo, entre los que cabe mencionar se encuentra Guatemala y algunos más de la región centroamericana. Logramos platicar con algunos activistas pro-inmigrantes y también sociedad civil sobre este tema y las repercusiones que podrían llegar a generar. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que suspende de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de al menos 75 países. Entre estos, 8 son de América Latina. Entre los que cabe mencionar está Brasil, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Estos anuncios, pues que definitivamente vienen a afectarnos. ¿Por qué? Que nosotros como Red Migrante Guatemalteca estamos siempre moviendo los aspectos culturales, invitando promotores de cultura, jóvenes, especialmente estudiantes, que vengan a tener ese roce cultural acá en los Estados Unidos. Como esta sanción, aunque sea temporal, no sabemos cuándo se va a restablecer, no sabemos realmente a quiénes o no sabemos quiénes en estos momentos en las embajadas no podrán aplicar o renovar visas. Parece que no va a afectar al turismo, a los negocios y otras visas que ya están establecidas, pero por el momento, a partir de ese 21, pues se suspenden los trámites. Esta suspensión se da poco después de que el Departamento de Estado ordenara un mayor escrutinio bajo la disposición de carga pública de la Ley de Inmigración destinada a identificar a quienes se consideren que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos de los Estados Unidos. Decisión que es rechazada por la población, por lo que instan a los gobiernos afectados a que busquen sostener un diálogo con el presidente Donald Trump. Del mundo, especialmente los más cercanos. Voy a hablar por los
de Latinoamérica, los del sur, porque el del norte no está tan preocupado. Yo creo que tienen hasta miedo de sentarse y exigir derechos, ¿sí? Hay tanto convenio internacional que ya pues prácticamente este señor lo derogó, se salió y no va a respetar. Entonces, es una persona, hablando del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que quiere todo para él, pero nada a cambio. Y esto no es así. Yo creo que todo esto se está viendo reflejado en la economía de este país. Se ve reflejado en el turismo que pueda llegar a este país. Nosotros somos un país que tenemos tremendos ingresos a través del turismo. Esta medida migratoria se suma a otras más que el gobierno estadounidense está implementando con el fin de minimizar los efectos ocasionados históricamente por la migración irregular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procedimiento de visas de inmigrantes de 75 países, cuyos migrantes se beneficiaban de la asistencia social del pueblo estadounidense, a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense. La pausa, confirmada por el Departamento de Estado en la red social X, comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, mientras el Departamento de Estado va a reevaluar los procedimientos de verificación entre los países afectados a nivel de América Latina. Están Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Los visados de inmigrantes son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrantes destinados a estancias temporales como turismo, estudio o trabajo temporales no se verán afectados por la suspensión. Minnesota ha sido el escenario en los últimos días de intensas protestas por parte de la población y también de los activistas pro-inmigrantes, quienes continúan rechazando la operatividad que mantienen las autoridades federales en conjunto con las de ICE, y en la que ha dejado ya como resultado la muerte de una mujer americana. Logramos platicar con algunas de las personas que se encuentran justamente en esta parte de los Estados Unidos sobre la preocupación que hay. Algunos incluso hasta han perdido sus trabajos por temor a ser capturados. Más detalles en el siguiente informe. La muerte de una mujer americana abatida por ICE ha elevado las protestas en los últimos días en Minnesota, al punto que las autoridades han declarado estado de emergencia. Y es que estos hechos se dan tras los intensos operativos migratorios implementados por ICE y agentes federales en esta parte de los Estados Unidos. La verdad que es algo muy triste que está pasando aquí en Minnesota y generalmente en todo el país, porque personas encapuchadas como una policía secreta, nada más por el color de tu cabello, el color de tu piel, el idioma al que hables, o incluso si tú nada más les dices a ellos que no estás de acuerdo con lo que ellos están haciendo, ellos pueden tomarte, meterte en una prisión y que tu familia no sepa de ti en días. Entonces es algo, la verdad, que tiene muy preocupada no solo a la comunidad latina, sino que a Estados Unidos en general. Los efectos colaterales de este panorama ha llevado a que muchos indocumentados, por temor a ser capturados, pierdan sus trabajos. Incluso hay algunos que han decidido mejor abandonar esta ciudad. Lo que es el trabajo ha sido algo muy duro para la comunidad latina porque no han podido ir a trabajar por el mismo miedo. Los restaurantes están yéndose a la quiebra. Las personas piden fórmula, pañales y comida en las redes sociales porque no han podido ir a trabajar, o muchos de ellos tienen miedo de salir a hacer las compras. Es algo caótico para una sola comunidad en específico. Por su parte, cientos de agentes federales continúan desplegándose en esta ciudad, que se ha vuelto en el epicentro de las redadas y las endurecidas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión.
Y el intento de cruces de migrantes o el traslado de drogas son parte de los hallazgos más comunes en la garita de San Isidro que conecta Tijuana, México con San Diego en Estados Unidos. Conozca cómo los oficiales utilizan diferentes herramientas para efectuar las inspecciones. La garita de San Isidro es uno de los puertos de entrada terrestre más transitados entre Estados Unidos y México. Cada día, cerca de 47,000 vehículos circulan por este punto fronterizo, sumado a más de 24,000 peatones. Cifra global que en época de verano puede superar los 120,000 cruces. De este total, al menos un 3% son llevados a una segunda inspección, lo que incluye un escaneo con rayos X, donde no solo se ha detectado el ingreso de ilícitos, sino también en algunos vehículos se han localizado migrantes ocultos, los cuales viajaban en condiciones que ponen en riesgo su vida, ya que pueden morir asfixiados. Sí, es muy común que se encuentren en las cajuelas de los vehículos, escondidas en diferentes áreas, o que haya compartimentos secretos construidos en el vehículo, ya sea en los tableros, en las partes del piso del vehículo o en diferentes áreas donde tratan de esconder personas. Sí, pues en adicional a las inspecciones físicas de los oficiales, también tenemos las unidades caninas, tenemos oficiales especializados y tenemos varias herramientas como nuestra máquina que comete de rayos X. Mientras que otros intentan ingresar presentando documentos falsos. Diariamente se reportan entre 8 y 10 casos. Cosas que hemos interceptado aquí son impostores, personas que traen un documento legítimo pero que no les pertenece a ellos, o documentos falsos o documentos modificados que tratan de usar también. ¿Y la nacionalidad de estas personas? Varía las nacionalidades. Recibimos personas de todas partes del mundo que intentan hacerlo. En este punto, los narcotraficantes también han intentado ingresar drogas, ya sea por el paso vehicular o peatonal, pero han sido detenidos. Y lo tratan de traer interno, puede ser también que lo insertan vaginal o anal para tratar de esquivar nuestra inspección aquí. O puede ser que pongan un compartimento secreto en alguno de sus belices para tratar de cruzarlo así. Miramos todo tipo de narcóticos, fentanilo, cocaína, metanfetamina. La persona se toma entre custodia inmediatamente, se pone bajo arresto, se le leen sus derechos y en coordinación con Homeland Security Investigations se hace ya la investigación, se presenta el caso a la oficina de US Attorney's Office. Esta garita cuenta con 34 carriles vehiculares y 2 pasos peatonales, y si en alguna de las líneas alguien intenta evadir el control, se despliega un operativo de detención. Además, hay oficiales en el perímetro en caso de una persecución. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para el sur de la frontera. Ahora hablaremos sobre estadísticas de migrantes en México. El sueño americano está encontrando un muro legal más alto que nunca. Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las reglas de juego cambiaron. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos no solo ha frenado pasos, sino que ha transformado a México de ser un país de tránsito, ahora es para muchos el destino final. El hecho, hoy el 66% de los migrantes extranjeros que llegan a territorio mexicano ya no miran hacia el norte, sino que tienen la intención de establecerse aquí en tierras aztecas. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Aunque el control fronterizo es complejo y muchos entran en el anonimato, las cifras de las autoridades nos dan una idea del fenómeno. Solo entre el 20 de enero y el 10 de diciembre del 2025, Estados Unidos reportó a territorio mexicano a casi 12,000 extranjeros. A este grupo se suman quienes por voluntad propia buscan protección. Entre enero y septiembre del año pasado, más de 58,000 personas solicitaron asilo ante la Comar, que es la Comisión de Ayuda a Refugiados, una cifra que se mantiene a niveles críticos, igualando los récords del 2024. El mapa de la migración se concentra principalmente en el sur, en el centro de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.
procesan más de la mitad de estos casos, es decir, solicitudes de asilo presentadas durante los primeros 9 meses del 2025. Si miramos hacia atrás, el salto es impresionante. En el 2013, México apenas recibía poco más de 1,000 solicitudes al año. Para el 2023 la cifra explotó hasta superar las 140,000. Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití y Cuba siguen siendo los países que más personas ven salir debido a la crisis y la violencia, y para el 2024 se registraron 78,000. Sin embargo, pedir asilo no garantiza obtenerlo. El sistema está saturado. Los datos son fríos. Solo 1 de cada 3 solicitudes llegan a resolución de las más de 630,000 peticiones registradas en la última década. Solo el 22% de los solicitantes lograron obtener una respuesta positiva, definitiva. Esto deja a miles en un limbo legal, sumados a quienes ni siquiera piden asilo, sino que simplemente buscan trabajar y sobrevivir en México. México enfrenta hoy el reto de integrar una población que sigue llegando, una realidad donde los números convierten en rostros y la política de un país vecino redefine la vida de miles de los migrantes. Este es un informe de Herbert Vázquez. ¿Y cuáles son los desafíos de las ONGs en esta nueva realidad migratoria? Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes enfrentan hoy en día un escenario más difícil entre discursos de odio y leyes cada vez más estrictas. Estas ONG han tenido que aprender a resistir. Ahora su apuesta es trabajar de la mano con los mismos migrantes, buscando soluciones reales que les permita integrarse a la sociedad a pesar de la falta de dinero y los problemas políticos que no dejan de crecer. Nueva realidad, menos financiamiento, más incidencia de ONGs. En esta nueva realidad migratoria hay un cambio fuerte. Las ONG ya no tienen el mismo músculo financiero que tenían antes. La cooperación internacional y muchos organismos multilaterales atraviesan restricciones y eso limita la atención directa, sostenida y masiva que se había estado dando en años anteriores, donde había una asistencia directa y constante. Entonces, ¿desaparecen las ONG? No, cambian de rol. Hoy el papel más estratégico de las organizaciones sociales es incidir, vigilar, proponer, empujar marcos legales, protocolos nacionales, presupuestos nacionales y coordinación real entre instituciones. Pero el reto no termina con la defensa de sus derechos básicos. Para expertos como César Ríos, no basta con darles la bienvenida. El verdadero compromiso del Estado debe de ser el acompañamiento a largo plazo. El gran problema no es solo recibir a la familia migrante. El reto real es integrarla a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro país. Y la integración no ocurre con discursos o anuncios o publicidad, ocurre con servicios públicos funcionando como un sistema integrado. Y es que las cifras son alarmantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 23 millones de personas en la región han sido desplazadas a la fuerza. La violencia, las crisis económicas y hasta el cambio climático están empujando a la gente a dejarlo todo. Porque la migración no es un episodio, es una realidad estructural y se gestiona con reglas claras y con inclusión que respondan a esa realidad. Por lo tanto, la migración ya debe ser una política pública de Estado permanente donde participen las diferentes instancias vinculadas. A este panorama se suma una noticia que preocupa al mundo entero. Washington decidió suspender la ayuda económica que enviaba a través de USAID. Sin estos fondos, muchas organizaciones temen quedarse con brazos cruzados justo cuando la crisis migratoria es más fuerte que nunca. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bien, Roxana, este es el panorama que pinta que no es nada alentador en torno
al tema migratorio en los Estados Unidos. En nuestra próxima emisión estaremos transmitiendo ya desde una de las ciudades santuario muy importante en la costa oeste. Hablamos de Los Ángeles, lugar que ha sido el epicentro en los últimos meses del año 2025, en la que se dio intensas redadas por parte de las autoridades que dejó más de 10,000 personas capturadas, y estas estadísticas continúan aún más en incremento. Me despido desde acá, desde El Salvador, así que en nuestra próxima emisión estaremos transmitiendo desde la ciudad angelina. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus notas. Un gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con el sur de la frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Ahora saludamos al director del Instituto Salvadoreño del Migrante, el doctor Gissi Moza. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Igualmente, gracias siempre por la invitación. Doctor, ¿cómo cerró El Salvador en el tema de deportados 2025? Bueno, realmente sabemos que este año ha sido un año bastante atípico, por decirlo así. Sabemos que las acciones de ICE realmente fueron violentas, cada día fueron aumentando de tono. En comparación del año 2024, que se cerró con 14,000 deportaciones, este año, al final de este enero a diciembre del 2025, se cerró con 16,208 deportaciones, lo que realmente aumentó en un porcentaje la deportación, pero no así como se había especulado, como se había dicho que iba a ser una deportación masiva. Se realizaron 148 vuelos, a diferencia del año 2024, que fueron 108 vuelos. ¿Y cuál es el proceso que se lleva a cabo desde la detención en Estados Unidos para luego ser deportados? Cuando una persona es detenida en Estados Unidos, inicialmente, si ya es buscado directamente por las autoridades migratorias, es porque anda en una orden ya de aprehensión suya, o al menos que también usted haya caído en una de las famosas redadas que en este momento se están dando, donde llegan al azar y llegan a ver a quién aprenden. Si usted ya tiene un juicio migratorio y ya fue vencido todos sus alegatos, indiscutiblemente lo mandan a un centro de detención y es deportado expeditamente. Si usted es detenido y tiene algún alegato migratorio o algo que lo pueda hacer, que las autoridades le den el permiso o le den el chance, como decimos en buen salvadoreño, de que pueda seguir todo lo que es un juicio migratorio, el juez de inmigración lo determinará
usted regresa a su casa o su trabajo y sigue el proceso. Pero también, si usted tiene menos de 2 años de haber entrado a Estados Unidos y entró de forma irregular, ese sí pasa a un centro de detención. Muchas veces lo que se hace también es que los envían a centros de detenciones lejos de donde está su residencia, y que esto lo que hace que también que pone en zozobra, pone más presión a los migrantes, y en un momento dado lo que hace es que lo inducen para que usted pueda pedir una deportación o ceder ante algún juicio. También existe la posibilidad de que si usted dice que se va voluntariamente cuando la prenden, esto también hace que su juicio sea más rápido y que también puede hacer que le den un tipo de condenación de algunas aranceles, o que sea que la ley no sea tan rígida con usted. Todo esto realmente en estos últimos años, máximo este año, ha sido más drástico, ha sido más contundente, de una forma más inhumana como en años anteriores. Una vez en El Salvador, ¿qué sigue para el deportado? Realmente, si una persona ha tenido muchos años de estar en Estados Unidos, como estamos viendo en este año, que fueron personas que tenían 10, 20, 30 años de vivir en Estados Unidos, es bien diferente a una persona que ha estado 1 año o que solo llegó a la línea migratoria y fue retornada o deportada. Estas personas que ya tienen muchos años de estar allá vienen y tienen un doble arraigo. Son personas que realmente vienen y por lo general no tienen familia, no tienen ahorros, no tienen a nadie, ni un amigo. E incluso muchos de ellos hasta les cuesta hablar el español, que lo llevaron de niño. Todo es toda una tragedia, porque vienen a incorporarse exactamente como que es un país que no pertenecen. Como decimos, a diferencia de las personas que tienen 1 año nada más o menos, ellos lo que hacen es que vienen más endeudados, pero vienen a encontrar a su familia, vienen a encontrar a sus amigos, los mismos que están ahí. Son diferentes situaciones. ¿Existen programas o apoyos del Estado para estas personas? Pasan a la Dirección General de Migración, donde hay una charla de bienvenida, pasan a los diferentes counters del Estado, si alguien no tiene documentación, se puede acá de forma gratuita, y además se les da un tipo de orientación para que ellos puedan, por decirlo así, acceder a diferentes programas que tiene el Estado. Por ejemplo, tenemos el programa de las ventanillas, donde te da su información y en teoría su información pasa al Ministerio de Trabajo. Si usted quiere seguir un manejo, por decirlo así, incorporarse al sistema de salud también, y otros diferentes programas que ofrece el Estado a través de las ventanillas y a través de relaciones exteriores, con algunos programas de emprendedurismo también. ¿Y si el deportado tiene antecedentes penales aquí? Tiene antecedentes penales. ¿Sí? Usted pudo haber cometido un delito en El Salvador, pero si lo pagó, indiscutiblemente al venir va a tener un antecedente penal, pero que no va a ir detenido porque usted ya pagó por esa felonía. De lo contrario es tener un antecedente penal, pero que usted no haya pagado su delito. Depende del tipo de delito, así es detenido y así pasa, puede ser llevado a un centro de detención, a una prisión para pagar su condena y luego salir. Como les digo, todas las personas que vienen de Estados Unidos y pasan por la Dirección General de Migración, una de las primeras normativas que tienen es ver sus antecedentes penales. Doctor, ¿cuáles son los principales retos de un deportado al regresar? Como todos los seres humanos, el reto es salir adelante, poder tener cómo sobrevivir, poder tener dónde vivir y incorporarse a la sociedad. No es fácil, porque como decimos, muchos de ellos vienen a un segundo arraigo. Realmente vienen como que vienen a un país extraño, siendo su nación donde los vio nacer.
y el reto grande es incorporarse a la vida social, económica de este país. Si vienen con edad avanzada, un problema que tenemos, incluso lo tenemos también los salvadoreños que vivimos aquí, es si viene de arriba de 40 años, no encuentra empleo. Le toca por lo general a nuestros migrantes, uno es buscar lo que es ser un emprendedor. Pero tenemos un problema en nuestro país, que el 72% de la población básicamente es emprendedora. Tenemos un trabajo informal del 72% y solo un 28% de trabajo formal. Pero es un reto tanto como para él, es un reto para el Estado, para poder también darle esas condiciones, y también un reto para nosotros, la organización de la sociedad civil, que tenemos que también aportar ideas, tenemos que acompañarlos a nuestros migrantes para su desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja con las secuelas psicológicas? Como en todo, una secuela psicológica puede ser leve, moderada o severa. Las leves, trabajamos nosotros los primeros auxilios psicológicos, dándole una terapia inicial, que básicamente con eso en cierta forma tienen, por decir, confort y puede tener su abordaje. Si la secuela psicológica es moderada a grave, se le da un seguimiento. Nosotros tenemos una clínica especializada de atención de trastornos psicológicos e incluso también tenemos sistema de derivación, porque hay casos que los manejamos en conjunto INSAMI, en conjunto con el psiquiátrico, porque tenemos pacientes psiquiátricos, pacientes que no solamente hay que darles psicoterapia cada tiempo, sino que también hay que darles tratamiento farmacológico para poder compensarlo, como el caso de los pacientes que traen síndrome de estrés postraumático, personas que tenemos con esquizofrenia o aquellas personas que son obsesivos compulsivos. El manejo, yo aquí hay una pregunta que siempre me he hecho. ¿Hasta cuándo vamos a tratar a un migrante? Cuando hay enfermedades psiquiátricas que nunca las vamos a curar. Por eso nosotros le damos un tratamiento continuo y hasta donde existe INSAMI vamos a tener a esos pacientes y les vamos a dar el abordaje debido como realmente debe de ser en cualquier parte del mundo. El tema de volver a un país a veces después de 30 años, ¿cómo se afronta esto? Es realmente, como decimos, traumático. Imagínense que estas personas, por lo general, si fueron niños, regresan, toda su familia está en Estados Unidos, quedaron hijos, quedaron esposas, quedaron familiares, y viene acá, y por lo general, quienes acompañan y siempre han estado con los seres humanos son los padres. Pero si ya no están los padres, ya no está la familia, ¿qué hace? Es meramente traumático. Por eso hemos visto también nosotros personas que han venido con 30 años más en estado de calle, que andan indigentes. Hay personas que buscan otras salidas, como es el alcoholismo, buscan la drogadicción para poder sopesar. Es lamentable, pero es la realidad. Realmente, como decimos, no es lo mismo una persona que venga deportada de la línea de la frontera sur, porque aquí encuentra todo, encuentra a sus familiares, encuentra a sus amigos, encuentra a su esposa, pero ese que tiene 30 años, no. Por eso nosotros tomamos bien en cuenta y es este tipo de personas que vienen deportadas. Sabemos que le damos acompañamiento en todo lo que podamos, porque muchas veces, como les digo, no tienen ni dónde vivir. ¿Y cómo trabaja INSAMI con los deportados? Bueno, tenemos un protocolo de atención. Todas las personas que llegan a nuestra organización pasan un protocolo de atención de primero auxilio psicológico, una entrevista con un especialista, donde identificamos de dónde vino, cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos, qué familia tiene, qué arraigo puede tener aquí todavía. Luego de eso, todo paciente es pasado a la clínica, se le hace un chequeo médico con examen de laboratorio, examen físico, y si es necesario, pues se le da su medicación y también, si es necesario, lo derivamos al sistema de salud. Este protocolo es exactamente igual tanto para adultos
como para los niños, donde tenemos nuestra clínica especializada de atención a niños migrantes, a hijos de migrantes y de personas que están en el exterior. Igual, con medicamentos, de laboratorio, seguimiento continuo, y todo es gratis. Muchas veces lo único que pedimos es una colaboración, pero una colaboración no es una cuota. Y luego identificamos en qué podemos servirle al migrante. Si tenemos programas de emprendedurismo, lo dirigimos al emprendedurismo. Tenemos nexos con organizaciones que nos piden para desarrollar competencias laborales. Hay gente que es especialista en panadería, en construcción o en otros ámbitos, y ahí los derivamos. Tratamos de insertarlos con algunas empresas que tenemos algunos nexos para su recepción laboral. Todo esto acompañado de la atención psicológica, la atención médica. Y además también procuramos que ellos busquen a otras organizaciones. Tenemos también nexos para su reincorporación. ¿Cómo podemos conocer más de ustedes, doctor? Estamos ubicados en la 41 Avenida Norte, el número 221 de la colonia Flor Blanca. Pueden llamar al 2207-2331, que es el número telefónico fijo. También pueden ubicarlos en la página web, el www.insami.foundation. Pueden buscarnos en Facebook como Prensa Insami. En las diferentes plataformas busquen Insami, ahí estamos. Hagan una cita, todas las personas que quieran venir reportadas o retornadas a nuestra organización, hagan una cita y con gusto los atendemos. Un gusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. A ustedes un fuerte abrazo, cuídense mucho. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Construcción, limpieza y servicios son los principales rubros donde laboran los salvadoreños que se encuentran en el exterior y que mes a mes mandan remesas a sus familias. Cada mes, El Salvador recibe más de $800 millones en remesas. El monto promedio global que reciben las familias es de $349. El 92.4% provienen de Estados Unidos, ya que más de 3.1 millones de salvadoreños se encuentran en el exterior y el 88% radica en territorio norteamericano. El 58.3% de los remitentes de las remesas son hombres y el 34.3% mujeres. El 79.4% tiene entre 28 y 57 años. La edad promedio ronda los 45. El 42.5% de los remitentes se encuentran en condición migratoria irregular, mientras que el 53.4% tiene un estatus regular. Quienes trabajan en diferentes sectores como construcción, limpieza, restaurantes, servicios, salud y cuidado de personas. Tienen ingresos de más de $4,000 y destinan el 13% para el envío de las remesas para sus familias en El Salvador. En el año 2025, las remesas reportaron un incremento del 18% y de enero a noviembre se recibieron más de $9,000 millones.
Un reporte de Iliana Leiva para el sur de la frontera. Y para el 2026 se proyecta un impulso de estrategias para acercar a la mujer a los servicios financieros, en especial a aquellas que reciben remesas. El 2026 proyecta un escenario que podría reducir el ritmo de aumento de envíos. Según estudios de la Organización Internacional para las Migraciones, en Guatemala las mujeres son las principales receptoras de remesas, lo que refleja tanto su rol en la administración del hogar como en la economía familiar. Ante el panorama incierto, la reinversión de estos recursos o el ahorro son necesarios, precisaron autoridades. Claro, las remesas son un colchón para los guatemaltecos para afrontar el siguiente año. Creemos que en términos absolutos sí van a seguir creciendo, pero la tasa de crecimiento va a venir bajando como lo han expresado los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala. No obstante, sí van a haber en términos absolutos, como decía, más remesas que van a poder servir para afrontar choques externos o domésticos que puedan ocurrir, ¿verdad? Claro, es importante especialmente fomentar el ahorro en el capital humano, como por ejemplo mujeres, que es donde todavía hay un nicho importante. Sí, el tema de las mujeres es demasiado importante, es parte central, es uno de los pilares precisamente de la estrategia de inclusión financiera que tenemos del 2026 al 2029 y esto ha sido expresado por el señor presidente del banco en otras ocasiones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó un 3.9% de crecimiento para Guatemala para el cierre del 2025. Este indicador es superior al de la región latinoamericana y de Centroamérica. Asimismo, la CEPAL ubica a Guatemala entre los 5 países con mejor crecimiento. Si lo vemos, para toda la región, la proyección, ya lo mencionamos, es de 2.4 de crecimiento en el 2025. Por subregión, el crecimiento promedio más alto sería en América del Sur, con 2.9, seguido por América Central, 2.6, y luego el Caribe sin Guyana, 1.9, y con Guyana el crecimiento promedio del Caribe sería de 5.5. Otra forma de ver las estimaciones es que en este 2025, 17 países estarían creciendo a más de 3% o más. Por aparte, para el 2026 hay cautela, pues aspectos geopolíticos, migratorios, en especial el tema de las remesas, podrían frenar el crecimiento de varios países. También serán importantes los reacomodos de bloques comerciales que puedan presentarse, el posible endurecimiento de la política migratoria, que tendría efectos en repatriación de personas y posiblemente en remesas. En términos financieros, el riesgo de una fuerte caída en las elevadas valuaciones de empresas tecnológicas podría generar disrupciones en los mercados financieros. Y por supuesto, la rivalidad industrial y tecnológica y otros aspectos pueden aumentar los riesgos geopolíticos y la incertidumbre con implicaciones en el desempeño económico global. Al respecto, autoridades del Vanguard ven positiva la evaluación de la economía que hace CEPAL. Que ya de por sí Guatemala tiene un crecimiento, potencial de 3,5%. Acá lo que estamos viendo también es que ha habido un crecimiento en todos los sectores. Básicamente se ha crecido en el sector financiero y de seguros, hemos crecido de una manera importante en el sector construcción. Recordemos también, tenemos un sector privado, sumamente dinámico, resiliente. Y debido a la labor de hondureños de impugnar la decisión de cancelar el TPS ante el gobierno de los Estados Unidos y ser aceptada esta acción por la jueza federal Trina Thompson, más de 50,000 hondureños podrán continuar laborando en los Estados Unidos, acción percibida como positiva para las autoridades. Son más de 50,000 hondureños bajo el estatus de protección temporal TPS, los que seguirán laborando de manera legal en los Estados Unidos, y autoridades del Instituto Nacional de Migración aseguran que ha sido un trabajo en conjunto para seguir beneficiando a esta comunidad. Tenemos una alegría interna porque el TPS ha sido nuevamente extendido por parte de una jueza el 31 de diciembre de este año, una decisión que había tomado el gobierno de los Estados Unidos meses atrás, una decisión que nosotros rechazábamos porque era una decisión no acorde a la realidad y no acorde a tepecianos que han tenido una buena conducta de vida en Estados Unidos. La Alianza Nacional Tepeciana ha tenido un gran actuar legal en esta acción
y pues han impugnado esta decisión y una jueza lo ha revertido. Esa reversión de esa decisión pues los habilita nuevamente a tener un estatus de regularidad en Estados Unidos y precisamente a tener nuevamente el acceso a tener un trabajo. Para defensores de derechos de los migrantes, la acción de la juez Trina Thompson es de suma alegría, aunque agregan que se deberá continuar luchando contra las intenciones de cancelar este beneficio. El presidente Donald Trump, que no ha hecho en las últimas horas una apelación, y de que ya se tienen dos resoluciones en contra de la anulación del TPS, que la última vez fue pues la juez, ¿no?, que en época de Navidad nos dijo que no estaba de acuerdo con este TPS. Eso ya es un gran avance para la población tepeciana, pero sí hay que aclarar que no es definitivo, que esto no ha terminado, que es un juicio que sigue. El analista Edgardo Rodríguez espera que con las nuevas autoridades de Honduras, representadas por el presidente Narrias Fura, se logren más convenios de cooperación y oportunidades de trabajo para los migrantes hondureños. Aplaudir, celebrar la extensión del TPS. Esperaríamos que con la buena relación que tendrá el presidente Narrias Fura con el presidente Trump, esperamos que aproveche esas buenas relaciones, primero para extender por 2 años, si es posible, el TPS. Segundo, ir buscando ya un estatus permanente. Ya esta gente, imagínense, desde la época del huracán Mitch, ya tienen, no sé, más de 20 años. Hay que buscar un estatus permanente a estos compatriotas. Con la decisión de declarar ilegal la anulación del TPS, se han beneficiado más de 100,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, que se han visto enfrentados a grandes retos, sobre todo en el ámbito laboral y la discriminación. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Y la decisión de la jueza Thompson en California en cuanto al TPS y considerar que no se siguió el debido proceso legal establecido por la ley desató reacciones en distintos sectores. Cientos de tepecianos inician el 2026 con mucha esperanza, tras que la jueza Trina Thompson de California consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio para Honduras, Nicaragua y Nepal de manera predestinada y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley. Este es un juicio que empezó hace más de 6 meses, que hubo una primera audiencia, luego una segunda audiencia en noviembre, pero fue hasta el día de hoy que la magistrada finalmente tomó una decisión. Ella desbarató los argumentos de la administración Trump, dijo que eran argumentos que no correspondían a la realidad de los estudios del país, que lo que decían del país no era cierto, que era un poquito racista la razón de cancelar el TPS, y también dijeron que eran como una carga, lo cual tampoco es cierto. Mientras tanto, defensores de los derechos de los migrantes aclaran que no significa que ya exista una restauración del TPS, debido a que el juicio continuará y posiblemente el gobierno de Donald Trump realice una apelación. El hecho de tomar esta juez esta disposición deja sin valor y desconoce realmente las declaraciones que ha dado nuestras autoridades. Al mismo tiempo, ahora, licenciada, esto no significa que hay TPS, esto está pausado y da la oportunidad a que esas pruebas, esos testigos que presentó la defensa, que son abogados de los tepecianos, estas pruebas periciales que ha tomado en consideración la juez, tienen valor, pero van ahorita a continuar con el juicio. Expertos aseguran que las políticas migratorias de Donald Trump no cuentan con gran aceptación, obteniendo apenas un respaldo del 36%, debido a que Estados Unidos enfrenta una demanda insatisfecha de mano de obra y otras necesidades económicas. El gobierno no sé si se va a enterar que
la política de Trump. La política de Trump migratoria es antimigratoria. El punto es que lo que no se entiende es cómo el empresariado, inclusive de identificación del Partido Republicano, está en contra de eso y el presidente sigue insistiendo de que lo que tiene que hacer es cerrar la inmigración. Si eso lo que quiere es cerrar la inmigración ilegal, está bien, pero para eso no hace falta deportarlo, sino sencillamente darle un permiso transitorio, que puede ser el TPS, legalizarlo y dejar que sigan trabajando en Estados Unidos. El estatus de protección temporal beneficia a más de 50,000 hondureños, 7,000 nepalíes y 3,000 nicaragüenses, quienes ahora esperan un fallo positivo y seguir gozando del beneficio. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Instituciones que ayudan a migrantes retornados esperan que durante el 2026 aumenten los flujos, un fenómeno que el gobierno ha declarado como emergencia migratoria. La preocupación principal ahora se centra en cómo el próximo gobierno, hablando de Honduras, abordará esta situación y garantizará la atención adecuada a quienes regresan. Se espera que el 2026 empiece también a crecer los flujos de migrantes retornados y ante eso, que este gobierno decretó una emergencia migratoria, la pregunta ahora que nos hacemos, ¿quién quede como gobierno del 2026, enero del 2026 al 2030? Nos preocupa y nos interesa saber de qué manera van a abordar esta realidad, este problema, esta emergencia humanitaria que representa esta migración. Se gasta mucho dinero, muchos recursos en burocracia, en muchas cosas inútiles en este país, mientras vemos estas necesidades que tenemos, el compromiso de incrementar presupuestos, recursos para poder darle una mejor atención, no solo en lo inmediato, sino en el mediano o largo plazo. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Estados Unidos ha arrestado y deportado a sus países de origen a más de 650,000 inmigrantes irregulares gracias a la administración de Donald Trump. Además, la titular de Seguridad agregó que 2 millones que se marcharon voluntariamente y tienen la posibilidad de volver a Estados Unidos algún día por la vía legal para disfrutar de lo que llamó el sueño americano. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las deportaciones masivas y las limitaciones prácticas al derecho de asilo en la frontera, señalando que esas políticas pueden poner en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas. Un migrante guatemalteco que fue deportado de Estados Unidos comparte su experiencia en el país norteamericano. Un migrante guatemalteco que fue deportado de Estados Unidos después de vivir varios años en Florida comparte una experiencia estando en el país norteamericano. Pues por lo mismo de que pues aquí no hay oportunidades, no gana uno pues, lo suficiente pues para salir adelante con su familia
Y pues eso yo pienso que es todo lo que buscamos todos, un mejor futuro a veces. Sí, lastimosamente pues uno por no tener un estudio no puede uno agarrarse un trabajo en un restaurante, no hay una compañía como en Estados Unidos que te contratan sin tener un título. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿de qué trabajaste? ¿Tenías 1 o 2 trabajos? ¿Y ese dinero para qué te sirvió? Bueno, trabajé en restaurante y pues me sirvió para ayudar a mi familia, sostenerla un poco allá. Pues allá lo que tiene es que las rentas están muy caras. Si paga uno 1,500 de pura renta, aparte los biles y todo eso, pues también es muy difícil por eso de la renta allá. Conforme el tiempo me ahorrando, juntando un poco de dinero, hicimos una junta de dinero y ya pues me llevé a mi familia y allá está, gracias a Dios. Sí. Luis también comenta la situación que atravesó al ser detenido, asegurando que los migrantes son tratados como si fueran criminales. No, pues que allá uno a veces, por no traer una identificación a veces a mano, a veces pues te topas con el hecho de que pues ya eres hispano, te paran y no traes una identificación y te llevan, y una vez ya estando detenido, a veces ellos automáticamente ya te ponen un hold de migración, pues, porque tu estatus no es legal, y a veces no es tanto porque tengas un récord criminal, sino porque ahorita la situación allá está dura. Los que vienen en la realidad son criminales o vienen porque hayan cometido un delito agravado, como lo llaman ellos, sino porque por el simple hecho de ser latino, ya eres víctima de las redadas allá ahorita. Una cosa muy fea, a veces no todo lo que pasa lo publican, hay cosas que ellos van publicando. La situación se ha vuelto cada vez más difícil para los migrantes, con políticas más estrictas y un clima de miedo y ansiedad, y lo único que agradece este migrante retornado es estar con vida y espera ver de nuevo a la familia que dejó en los Estados Unidos. A pesar de haber sido deportado, Luis dijo que si tuviera la oportunidad de regresar a Estados Unidos, lo haría sin dudarlo, debido a la falta de oportunidades en este país. Mientras tanto, seguirá con el anhelo de volver a ver a su familia. Ahora le presentamos la historia de don Juan Pedro, un hombre originario del departamento de Huehuetenango en Guatemala, que laboró en Estados Unidos por casi 30 años, quien tras ser deportado desea buscar nuevas posibilidades de vida en su país natal. Luego de casi 30 años de residir en los Estados Unidos, don Juan Pedro fue detenido por la migración y enviado de regreso a Guatemala este 30 de diciembre. Su viaje al país norteamericano se materializó por la necesidad de salir adelante. Sus padres han fallecido y su comunicación con familiares en su natal Huehuetenango no existe. 29 años estuve allí. Fui de aquí cuando pues no me gustó, pues no tengo estudio para trabajar aquí, entonces pues me dijeron pues está bueno para allá, entonces me fui, llegué allí en Estados Unidos, comencé a trabajar 2, 3 días, 4 días a la semana, mientras acostumbré, y tuve 29 años allí, entonces al fin 29 años me arrestaron y porque no tengo papel y como para mí no necesitaba papel, ya andaba bien allí trabajando, pagarme renta, comida y tenía trabajo bueno. Ahora que llego, no sé de dónde voy. No hablar con mi familia, mi papá aquí está muerto, mi mamá está muerta, yo no sé dónde voy ahora. Los años de esfuerzo no fueron en vano. Juan Pedro aprendió a desenvolverse en idioma inglés y hoy tiene esperanzas de encontrar un trabajo digno en la ciudad de Guatemala. No sé, la verdad, yo quiero quedarme por aquí a barrer o a sacar basura, lo que sea, nomás que me da un plato de comida ya, porque para llegar para allá no tengo dinero para irme, Junto a otros 80 guatemaltecos formaron parte del último vuelo de deportados del 2025. Entre sus compañeros hay otros que también cuentan historia del sacrificio realizado en busca de una mejora para sus familias y el regreso esperanzado de ahora sí establecerse en su país.
Y las autoridades migratorias advierten que cruzar de manera ilegal puede terminar en la deportación. Intentarlo de nuevo puede llevarte a la cárcel. Eso dice una publicación en X. Ahí compartieron de hecho los nombres de quienes tomaron esa decisión y pagaron las consecuencias. Se observan, como les decía, los nombres de migrantes y las condenas que recibieron por reincidir. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.